música. Buenos días, amigos televidentes. Aquí estamos, como siempre, en su programa. Buenos días, compañero Orlando. Buen día, Rubén Hernández, hombre de izquierda. ¿Cómo está su burguesía? Bien, Orlando, viviendo cada día. Vemos que ahora se ha puesto muy de moda el tema de nuevo de la reelección. Nosotros hemos dicho en varias ocasiones que el presidente Danilo está haciendo todo para buscar una repostulación. En estos días, principalmente antes de ayer, creo que fue, dijo que este no era el momento, pero que el año próximo le iba a decir. O sea, lo que han dicho casi todos los gobernantes. Este no es el momento, pero no descartan la posibilidad, independientemente de que en los primeros días del primer año de mandato, él dijo que él no se iba a repostular. Sin embargo, nosotros comentábamos en este programa que todos los pasos y todas las campañas publicitarias que estaban haciendo era con mira de eso. Y vemos ya recientemente las manifestaciones de muchos de sus seguidores, sí, diciendo que va a la reelección. Aunque el mismo presidente de Medina no ha dicho oficialmente eso va. Pero esperemos que él recapacite, que la comisión política del PLD, quien va a determinar eso, entiendo yo, le diga no hay reelección y que los diferentes aspirantes a la nominación presidencial de ese partido pues sigan realizando su campaña y puedan llegar a conseguir uno de ellos la repostulación y que no tengamos reelección, independientemente de lo que pueda o que lo que se crea que puede hacer Danilo en los próximos 4 años. ¿Qué le opina a usted a eso? No dice nada. Bueno, yo lo veo a usted muy preocupado. Muy preocupado. Hay una campaña muy gruesa en los medios de comunicación. Incluso hubo unos días que pasaba un merengue completo, 4 horas, diciendo que en 4 años Danilo no puede hacer nada, que tienen que ser en 8, porque él está haciendo un gobierno magnífico y que es necesario que continúe en el poder, que el que lo está haciendo bien debe seguir. Oh, yeah. Y esa campaña obviamente le está encabezando el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Y pues Peralta, otros. Y Peralta también. Y pues José Ramón Peralta. Y otros, incluyendo senadores y diputados. Exactamente. Es una situación personal también, porque el presidente tiene un poder que el PLD no tiene, que es el poder del Estado. Usted sabe que el que PLD no tiene. No tiene. Usted recuerda que Danilo Medina, aquella vez que compitió con Leonel Fernández, señaló qué cosa. Que el Estado lo venció. O sea, no lo venció su partido, lo venció el Estado. Entonces hay una situación. ¿Y qué dijo Leonel recientemente también? Él planteó, pero está bien, en aquel momento lo que Danilo planteó fue una situación de doble poder. Y esa situación de doble poder lo que hace es que siempre el Estado sea más fuerte que las opciones partidarias. Entonces Danilo tiene un poder que es superior al del comité político y que probablemente no depende del comité político para asumir su decisión, aunque obviamente contar con el comité político, con el comité central y con los órganos partidarios órganos de dirección del partido. Sí, pero también los otros poderes, el poder legislativo y los órganos de base del PLD, pues sería magnífico. Para él sería magnífico. Pero fíjense una cosa, yo creo que lo vimos con la elección de Cristina Lizardo, que fue una imposición de la comisión política del partido. Y que si la comisión política señala a Danilo
para una reelección, nadie puede oponerse. De la misma manera que podría decir no va a la reelección, y si Danilo se opone, Danilo dice yo voy por encima de usted, entonces viene el problema de la expulsión o la suspensión de Danilo del partido. Pero venga acá, Leonel le gana a Danilo. Pero no pero no lo hace con una aprobación del comité político. Claro. Lo hace con el uso de los recursos del Estado. Correcto, pero la comisión política del PLD dio la apertura de que podía haber reelección. Óigame, es que el PLD es un partido clientelista igual que los otros. Claro que sí, idéntico. Y no es el PLD, sino los organismos del PLD de base. Los organismos de base del PLD, los que van a decidir esto. Y ahí el dinero es determinante. Es decir, el dinero tiene una capacidad de torcer voluntades y de imponerse a los órganos superiores, que en este caso va a ser decisivo. Y eso fue lo que permitió a Leonel ganarle a Danilo aquella vez. El dinero. Entonces no nos equivoquemos como que el PLD es un partido de santo. Ahí hay las mismas posturas políticas que en el PRD, en la base, en el Partido Reformista, en la dirección. Sabemos que y tienen las mismas ambiciones, y usted lo vio en las elecciones. Claro. Que usted iba a iba a un centro de votación y la gente no estaba en fila, sino que estaba recostada de las paredes próximas. Esperando que llegaran los dirigentes, o sea, no depositaban su voto. Y los tipos tenían que llevar con sacos de dinero. Un ofrecimiento de dinero para... Y darle dinero para que los tipos entraran a votar por el partido. ¿Entiendes? Para que entraran a votar por los candidatos. O sea que ese es un partido con esas características. Y en ese sentido, Danilo Medina tiene una ventaja enorme sobre el resto de los candidatos. Y además, la persona con mayor impronta. Sí, no, y con mayor impronta. Porque el tipo más pesado. El equipo de Leonel también salió con recursos suficientes. No salió con recursos suficientes. Fíjese, nada más. Fíjese que en este lío de la planta de carbón entra Lozoya, que va a recibir $2 millones, casi 90 millones de pesos de comisión, y un contrato de trabajo de $150 millones. Y ese es como la Biblia debajo del brazo de Leonel. Si usted sabe cómo le dicen la parte de debajo del brazo, bueno, pues ese tipo anda con Leonel ahí. Y es de las concesiones que tiene que hacerle este gobierno a Leonel. O sea, un grupo que maneja negocio del orden de $150 millones. Entonces tiene dinero. ¿Usted me entiende? ¿Verdad? Entonces, es un grupo poderoso. Uno no se imagina así a nivel simple cómo es que estos grupos operan, pero en realidad manejan cifras multimillonarias, fabulosas en dólares, y son capaces, de tener presión en una posición que defiendan sobre el contrario, sobre la base también de aportar cantidades increíbles de dinero. Entonces, sin embargo, yo insisto en que Danilo es el candidato más potable que ellos tienen. Se ha manejado en la presidencia, como dice un comentarista, como si fuera un concurso de popularidad, gastándose miles de millones de pesos en tener comunicadores que viven diciendo que hace obras cualquier obra pequeña, como si fuera la cosa más grande del mundo. Usted nada más tiene que ver estas declaraciones que él dio en la rueda de prensa, como hay cientos de comentaristas de televisión y de radio presentándolo como un genio. Sí. Como un Sun Tzu de la política, un superestratega. Viviendo en nuestro país aproximadamente, no sé cuántos años tendrá Danilo, pero algunos 60 y algo de años, él se vino a dar cuenta antes de ayer que los suelos eran... Imagínate, un presidente que descubre eso ahora. Y es un genio para esos comentaristas. Estaba en la Cámara de Diputados, donde él pudo haber hecho una ley de ajuste salarial anualmente. Pero volviendo a lo de la reelección, eso tiene muchos aspectos. Él lo puede lograr, yo creo que sí. Torcer. Es una expresión populista. Torcer las bases, el brazo, las bases del partido, al comité político, al comité central, lograr una reforma de la Constitución y llegar a presentarse a la reelección. Por supuesto, eso tendrá un costo enorme, político y económico, porque ya vimos el esfuerzo que hizo Leonel para mantener al PLD en el poder con Danilo Medina, cómo creó un déficit fiscal que todavía estamos pagando,
que decía el gobernador del Banco Central, que ni se sabía cuántos cientos de miles de millones de pesos eran. Entonces, hay otro aspecto. O sea, los presidentes que no tienen opción de poder son débiles. Usted ve lo que está pasando con Obama. O sea, Obama está terminando muy mal, y por todo lo critican. Y la gente que lo apoyó ha empezado a dejarlo suelto como consecuencia de que, bueno, ya él no tiene posibilidad de continuar en el poder. Entonces, se crea esa especie de vacío del poder cuando un presidente tiene esas condiciones, que posiblemente a Danilo también le conviene mantener la expectativa de que él puede ser un próximo candidato, para mantener las fuerzas que le apoyan alrededor suyo. O sea, si alguien no tiene futuro en política, muy probablemente las personas que están con él pues se vayan con los grupos que sí tienen futuro. Claro, es una cuestión porque comprensible. son trepadores naturales. Exacto. No, y no porque sean trepadores naturales, también son gente que comparte el poder, son gente que aspira a dirigir el poder, y por tanto no tienen por qué suicidarse apoyando una opción que no tiene continuidad. Entonces también eso se maneja, y hay gente que se ha ido de ese lado al evaluar las iniciativas encaminadas a postular la reelección de Danilo Medina. Pero como quiera, es una cuestión nacional importante que crea expectativas no solo dentro del PLD, sino también dentro del empresariado, por el costo económico que eso puede representar, dentro de la ciudadanía, porque se trata de una situación en la que uno puede decir que aquí hay un solo partido político, sí, que es el PLD. Es un partido único, reeleccionista, como ellos están tratando. Reeleccionista, que no tiene escrúpulos en el manejo indiscriminado de los recursos públicos. O sea, que es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder. Claro. Entonces, es importante que esta cuestión se debata. Y yo creo que va a estar presente en la vida pública nacional desde aquí, no a los 15 meses de que habla Danilo, sino hasta los últimos días previo a la elección del candidato presidencial del PLD. Por otro lado, a raíz de esa misma declaración del señor presidente de que los sueldos son ínfimos, pues los sindicatos piden iniciar el diálogo de nuevo. Pero ellos el otro por día, los salarios. Hay una Comisión Nacional de Salario tripartita en el Ministerio de Trabajo. Tripartita es que están los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Entonces los trabajadores fueron, eso para discutir el salario del sector privado, porque en el caso del sector público el presidente lo puede hacer por decreto. Lo único que él tiene que identificar la fuente para financiar esos incrementos, ¿verdad? Que esperemos que él lo ajuste, porque después de esto yo creo que él debe considerar por lo menos para el año próximo, en el nuevo presupuesto, que el sueldo mínimo en el Estado no va a ser 5.117, sino de acuerdo al costo de la canasta familiar. ¿Vale? Pero vamos con el cuento de la Comisión Nacional de Salario. Entonces se presentan los trabajadores, le dicen a los empresarios que ellos quieren un aumento de un 30%. Y los empresarios empezaron a boicotear las sesiones de la Comisión Nacional de Salario. Y finalmente dijeron que se estaban reuniendo para discutir la propuesta. Cuando vinieron en reversa, dijeron un 5%. Son 5 pesos de cada 100 que tú ganas. Son unos bárbaros. Entonces, pero no, todavía no se queda ahí la cosa. En estos días, cuando el gobierno inició un tipo de respuesta a la propuesta del CONEP de modificar la ley de trabajo, entonces empezaron a salir unos estudios del Banco Central cuestionando lo ínfimo de los salarios en la República Dominicana y particularmente en el sector privado. Y salió la señora presidenta de la Asociación de Empresas Industriales de la República Dominicana, RD, doña Ligia Bonetti, Dubrel, diciendo que en la República Dominicana, señores, oigan esto, porque esto hay que estarlo diciendo cada vez que se cuestione este asunto de los ingresos de los trabajadores, que en la República Dominicana no hay bajo salario, que aquí nadie gana un bajo salario.
No, como ella nada más ve el de ella y de su No, esposo. 85% de los dominicanos ganan menos de 10 mil pesos. Menos de 10 mil 85% de los que trabajan en la empresa pública privada ganan menos de 10 mil pesos. Y en el estado es más alto el caso. Y, óyeme, dice la señora Ligia Bonetti de la Asociación de Industria de la República Dominicana que aquí no hay bajo salario porque los salarios que ellos pagan, y en eso sí tiene razón, son regulados. O sea, están establecidos por ley, de acuerdo al convenio que han llegado. Exactamente, en la Comisión Nacional de Salarios. Exactamente. Pero eso es una, ¿cómo le decimos? Es una manipulación, ¿me entiendes? Porque lo que importa no es lo que diga la ley, que es una cosa que siempre hemos estado diciendo. O sea, las leyes no son permanentes, son instrumentos de manejo temporal de las relaciones sociales. Y por eso, cuando dejan de responder a las necesidades sociales, se las cambia. ¿Entiendes? Y no siempre son justas, especialmente cuando hay en la sociedad un sector muy poderoso, que es el que determina qué leyes se aprueban y la amplitud de esas leyes. Y siempre aquí las leyes y los convenios salariales han sido manillados por los empresarios, que son los que tienen en última instancia el poder político, porque son los que tienen el poder económico y deciden qué políticos llegan al poder. Entonces, la realidad es que si tú tienes una canasta familiar establecida, una canasta de consumo básico establecida con 25 mil pesos por el Banco Central, que supera los 25 mil pesos, y el 85% de los salarios de la gente que tiene un trabajo formal es inferior a 10 mil pesos, hay un desbalance de 15 mil pesos para esa canasta familiar que no refleja, entiendo yo, la realidad de los índices de precio del consumidor. Es una realidad. Entonces, o sea, a pesar de que nosotros pensamos que ese no es el costo, ¿verdad?, de la canasta familiar básica, como quiera 10 mil pesos plantea una diferencia de 15 mil pesos en desventaja de los trabajadores. Y esa realidad se impone a cualquier acuerdo o a cualquier disposición de ley. Entonces, ¿en qué cosas deben entrar ahí? Por un lado, el interés de la clase burguesa. O sea, la clase burguesa necesita que los trabajadores tengan dinero en la mano para comprar. Claro, para que el ciclo económico se acelere. Se acelere y su empresa pueda seguir creciendo. Porque si tú produces, la gente no tiene con qué comprar, no vas a vender. Lógico. Por eso tenemos un mercado interno tan restringido. Ni siquiera el Estado mismo lo entiende. Bueno, Danilo un poco, en lo que plantea, él dice, mire, aquí no hay inflación, lo que pasa es que los salarios son tan bajos que la gente entonces no puede comprar, pero en el fondo es lo mismo. ¿Cuál es el resultado? Un estado general de pobreza. No, pero es una... También, ¿me entiendes? Tú sabes que sí existe una... Claro, porque inflación. los precios todos los días lo varían. Los comerciantes todos los días lo varían los precios. Incluso los envases, además de que incrementan los precios, disminuyen el contenido, los envases lo hacen más pequeños. Señores, cuando vayan a los supermercados, comprueben eso. Tomen un envase de, digamos, 2 meses atrás, 3 meses atrás, y tomen un envase actual del mismo producto. Van a ver que el precio es más alto, pero que el envase en que reciben el producto que compran es más pequeño. Así que hay un doble incremento. Eso me decía. Un doble incremento. Eso me decía en Villaconsuelo los otros días un amigo que está bebiendo, yo lo encuentro en un colmado que está bebiendo un pote. Y me dice, aquí bebiéndome este potecito. Y yo, ¿cómo se puede un pote? Y dice, no, es que esta gente, ¿por qué vendieron este Brugal? El pote era más o menos así. Han hecho un potecito y más caro. Digo, bueno. Así mismo es. Pero no pasa nada más con la bebida. Y control control de calidad no ha dicho absolutamente nadie. Así pasa como tú señalas. El Protecon, que se llama la cosa de con muchísimos otros productos que los... no, está bien. Vamos a subirle un mínimo al costo, pero vamos a reducir el envase. Se están ganando doble vez. Es un doble incremento. Doble incremento, entonces eso no lo ven la gente de Protecon. Pero ya hemos dicho que Protecon comprobó
en las envasadoras de gas lo que pasa. Y ahora están volviendo de nuevo a gritar los choferes y los sindicatos que deben volver al control, porque las plantas de gas están acabando con la gente, porque es que no hay forma aparentemente de ver lo que te echaron en el cilindro, si es aire o es gas. O si están arreglados los metros, porque eso también se comprobó. También. Que esos metros están programados para que te marquen una cantidad, digamos, 24 galones. Y en realidad te están echando 17. Sí, te señor. están echando 15. Y a veces entonces, protección al consumidor, que dirige Altagracia Paulino, tiene que volver. Tiene que insistir. Pero tú sabes que a ella trataron de doblarle el brazo en varias ocasiones. Trataron, no, se lo doblaron. Sí, porque ya ni habla. Digenol dijo que no tenía que meter. ¿Te acuerdas? Una serie de enfrentamientos. Y ahora la tienen amaniatada. La dejaron en el cargo, con el cargo de gobierno, pero le dijeron, parece que le dijeron, bajo estas condiciones. No puede hacer esto y esto. Bueno, aparentemente porque ella no ha hecho absolutamente nada después en este gobierno. Tú no lo has ido manifestándose con relación a los abusos que se están cometiendo contra los consumidores. No, y yo insisto, señores, vean el tamaño de los envases. Y ustedes saben que en el área de vegetales, porque ahora hemos pasado en los supermercados a vender los vegetales pesados. Por libra. Pesados. Que es una gran estafa. Sí, una gran estafa. Porque tú lo compras afuera y te das cuenta en la calle que la cantidad es muy diferente. Claro. O sea, que es un mecanismo también de estafa contra el consumidor. Entonces ahí hay un peso. Yo lo compro por unidad y lo venden por libra. Sí, ahí hay un peso. Cuando usted compra un producto, cualquiera, yo le propongo que usted vaya al peso. Vea lo que dice la etiqueta sobre el peso del envase, ¿verdad? Que hay dentro del envase. Y que usted lo pese ahí. Y usted se va a dar cuenta que no trae ese peso. Y que además, como parte del peso, está la estructura. O sea, que si es un componente metálico, plástico, eso tiene un peso. Claro. Que se incorpora al que ellos dicen en la etiqueta. Así que hay muchas formas de estafa contra el consumidor que inciden en los precios, que no es nada más que hoy compré a 50 y mañana me están vendiendo a 60. Exactamente. O sea, no es nada más el precio, son las triquiñuelas que se utilizan con los envases, con el peso, que hacen que usted reciba menos cantidad del producto que está comprando. Y sin embargo usted sigue pagando el mismo precio o algún incremento. Así que entonces tú ves y no es cierto entonces lo de que nada más es que la gente no gana mucho dinero. La campaña que hizo el PLD contra Hipólito. ¿Quién te subió el? Sí, y la Casa del Terror. Sí, la Casa del Terror. Ahora, señores, la gente va a los supermercados y es una verdadera casa del terror. Porque usted puede ir con mucho dinero y sale con poco. con pocos productos. Entonces, con pocos productos. Real y efectivamente, si tú te pones a comparar cómo estaba el gas, por ejemplo. Con Hipólito. Sí. A 25 pesos. A ver, y hubo problema y protesta porque lo aumentaban 5 pesos. Sí, hoy en día está, ¿a cómo está hoy en día? Como a 118 pesos. 118 pesos. Y nadie son 4 veces más caro. 4 veces más caro. Pero había un problema con el gobierno de Hipólito, que también hay que decir esa parte. Esa misma situación, que fue una decisión del gobierno que no se iba a incrementar el precio del gas. Nos creó una situación muy difícil de suministro, porque entonces el país no tenía las divisas para comprar los combustibles y se armaban unas filas enormes y la gente andaba con un tanque al hombro de 100 libras. Pero había gas. Bueno, era muy escaso eso. La gente pasó demasiado trabajo con esa terquedad del gobierno de no sincerizar hasta donde fuera posible el precio del gas. Pero había gas, yo nunca tuve... No, porque usted es un privilegiado, la burguesía no tiene esos problemas. Yo nunca tuve pero yo que vivo al lado de una bomba de gas. Yo nunca tuve el escasez en ese tiempo. En mi casa siempre había gas. No, pero que tú eres de los high class. Me lo llevaban a mi casa. De los high class. Me lo llevaban a mi casa. Pero yo vivo al lado de una estación de gas y ahí la gente sufrió demasiado
Y eso no se puede negar, Rubén. O sea, pero había gas. Claro, escaso. Ahora también usted va a la Bovivelo y ve la fila de queriendo comprar gas y está a 117. No, te lo venden el que tú quieras, Rubén. Claro, igual Fácil, que siempre. Fácil. La única fila que tú tienes que esperar es que el que está llenando se vaya. Igual que siempre. No, así que yo he comprado siempre. Antes no era así. Así es porque yo me echo mi tanque de gas al hombro, lo monto en mi vehículo, en mi camionetica y voy a la bomba de gas. Siempre lo he hecho así porque siempre tengo una camioneta para poderme había que poner tipo en la puerta con escopeta. A eso yo no lo vi. Eso yo no lo vi. Y racionado. 5 galones por persona. Y cuando le daba la gana, cerraban. Y la fila de gente tenía que coger con su tanque. Para los carros públicos. A todo el mundo, Rubén. Yo nunca viví eso. Claro. Nunca viví eso. Bien. Mi tanque de gas yo lo compraba normal. Usted está viviendo. Llénelo. 100 libras. Échale 100 libras. Usted vivía en esa época como Alicia en el País de la Maravilla. Parece que sí. Mientras el pueblo dominicano sufre esa realidad. ¿Qué es lo que le pasa a este gobierno? Ahora no sufre nadie, según usted. No, yo ahora no digo todo que no está sufre, bien. Rubén, yo estoy hablando del suministro, no de que no sufren. Porque eso de ir a pagar 118 pesos por un galón es una barbaridad. No. Es una barbaridad. Lo que digo, que sin embargo, hay fluidez en el suministro. Si este gobierno ha llegado a unos acuerdos con Petrocaribe. No, con Petrocaribe no, con Trinidad Tobago, que es el gran suplidor de GLP y gas natural, que es a quien nosotros le compramos. Y entonces eso fluye con facilidad. Aquí no hay problemas en ese sentido. Pero tú tienes que pagarlo a un precio que es una extorsión contra la economía del pueblo dominicano. Que si sigue así, vamos a tener que volver aquí a la NAFE. No vamos a volver a la NAFE. La gente, de algún modo, resuelve el problema de comprar en los campos es a base de leña, ¿no? No, la leña, sí, es probable que haya una porción importante de los campesinos, pero el carbón aquí se lo están llevando para Haití, usted lo sabe. Eso es no para Haití, no, fuera de la isla. Se lo llevan para Haití, usted ha visto la fotografía de los sacos de carbón. Y de ahí la tiran para dónde, para otro lado. Quizás la tirarán a otro lado, pero nosotros realmente hacia adentro no tenemos un consumo de carbón y de leña tan grande como el que hay de Santo Domingo hacia Haití. Porque los dominicanos de alguna manera hemos adquirido conciencia relacionada. No, y usamos estufa y gas y el gas está disponible. Sí, y hay gente que especula con eso, que se han hecho grandes millonarios porque le concedieron muchas licencias, que hay un candidato que de eso que depende. Fue ministro, sí, fue ministro de Industria y Comercio cuando ese existía. ¿Y el candidato? Sí, él. ¿No es loco el que usted dice? No es loco. Él es loca. Pero no loco. Entonces, locual. No, Ángel Locual no. Y él hizo un festival de concesión de licencia. Entonces toda esa gente pues endosan su campaña y son financistas de ella. Y a partir de él, aquí hay una estación de gas en todos los pueblos, 2 y 3 estaciones de gas. Y una al lado de otra, contrario a la ley. Sí. ¿Me entiendes? Mire, no hay distancia. Entonces, no hay distancia, pero bien. Hay realmente un incremento constante en los precios de los artículos de primera necesidad. O sea, yo creo que el presidente no puede inventar esa respuesta de que nada más es un problema de la cantidad de salarios. No. Mira, aquí tú sabes por qué la cosa no es peor, porque hay un montón de dominicanos que viven en Estados Unidos que le manda tanques de comida. No, y ahora lo quieren. A sus parientes en la República Dominicana. Sin eso, aquí los precios de los artículos de primera necesidad estuvieran por las nubes. Porque hay ayuda y eso también. Ellos están por la nube, pero que eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto. Entonces esa gente además, Rubén, te manda ¿qué? 3 mil millones de dólares al año. ¿Cuánto es eso en dinero? Bastante, pero han bajado mucho esas remesas. Sí, no han bajado. Vamos a suponer que sean 1.500. Pero es importante. Entonces, lo que de ahí es que se explica por qué la gente ganando 10,000 pesos se sostiene y a veces tú crees que progresa porque tú ves que mejoran su casa. Aquí la gente tiende mucho a mejorar la casa. Sí. Y compran un carro, pero no es de ese salario que gana la gente. Son de las inyecciones. ¿Cómo con un sueldo? Son de las inyecciones que reciben del situado que llega del exterior. Y el otro factor, usted lo sabe cuál es, que es el blanqueo de dinero.
Efectivamente. Vamos a una pausa y en breve volvemos.